Oye, Ernesto, ¿ya te vacunaste contra la influenza? No, aún no. En época invernal es cuando comienzan las campañas. Voy a revisar dónde aplicármela. ¿Tú crees que las vacunas alcanzarán para todos? Pues no solo lo creo, estoy seguro. Para hacer la compra de materiales de ese tipo, el gobierno tiene que conocer muy bien a su población y la mejor fuente de información es el censo. Apenas el año pasado, en el 2020, se realizó el censo de población y vivienda y entonces tiene información fresca. Ah, el censo. ¿Es ese en el que pasan a tu casa a preguntar cuántas personas viven ahí? Sí. Ese es el censo de población y vivienda, pero no solo preguntan eso, ¿eh? También te preguntan sobre edades, tu trabajo, en qué nivel educativo están los niños y las niñas de la casa, si fueron parte de una comunidad indígena, entre otras muchas cosas, ¿eh? Entonces, con la información que obtienen del censo, pueden saber cuántas personas en edad de vacunarse hay en el país para así estimar la dosis de vacunas para cuidar que haya para todos, ¿no? Exacto. El censo nos da una fotografía de la realidad del país. La información que se recolecta es el mejor instrumento para entender cómo es y cómo cambia la población. Básicamente es una herramienta para planear. Ah, por ejemplo, si en el censo se registra un aumento en el número de nacimientos, se pueden planear construir más escuelas para que cuando esos niños y niñas crezcan, pues tengan en dónde estudiar, ¿no? Muy buen ejemplo. Los datos del censo le permiten al gobierno tomar decisiones de política, de planificación y de administración. Debe ser muchísimo trabajo hacer un censo, ¿no? No solo recopilar toda esa información, sino también analizarla y después presentarla de forma clara. Es mucho trabajo. En el Censo de Población y Vivienda del 2020 participaron 147,000 entrevistadoras y entrevistadoras que recorrieron cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio mexicano. Todo organizado por el INEGI, ¿eh? Wow. Mientras tú me ignoras, el INEGI quiere saber si estoy soltera. Ay, Vilmara, qué ocurrente. Siempre soy muy ocurrente. Ay. También quieres saber cuántos años tienes y a qué te dedicas. Igual y con suerte eres población económicamente activa. Bueno, no perdamos de vista que la intención del INEGI en el censo es brindar información para la toma de decisiones, nada más. ¿Te imaginas cómo se tomaban las decisiones antes sin los datos de un censo, como en la época prehispánica? Uy, Dilmara, los censos son una herramienta muy antigua, ¿eh? En la época prehispánica también se llevaban a cabo. ¿Cómo crees? A ver, cuéntame más. Sí, hace poco leí que en 1116 hubo una gran migración de chichimecas al Valle de México. Entonces el rey Xolotl mandó contar a todos sus súbditos y para esto hizo que cada poblador tirara una piedra en un montón que llamaban Nepohualco. El resultado del censo fue de 3,200,000 personas. Ahora que lo dices, recuerdo que en la época prehispánica el Imperio Azteca pedía tributo a los pueblos que estaban bajo su dominio. Para hacerlo, seguro llevaban un conteo de los pagos. ¿Te imaginas las preguntas de un censo del Imperio Azteca? ¿Ya pagó los 5 granos de cacao que debe? ¿Cuántos temazcales tiene en su hogar? ¿Cuántos rituales le hizo a Tlaloc en este ciclo lunar? No lo dudo, ¿eh? Los aztecas lograron un gran imperio gracias a esos tributos. ¿No podrían ser descuidados con las cuentas? En el último censo, aunque no preguntaron sobre nuestros rituales a Tlaloc, sí incluyeron preguntas importantes para la planeación de políticas públicas. Así es. Otra cosa importante es que los censos se realizan cada 10 años, a menos que ocurra algo que lo impida. También hay encuestas intercensales, esas se realizan cada 5 años. El objetivo básico de los censos es el de contar a la población. Uno de los censos más antiguos del que se tiene registro se realizó en Egipto en la dinastía I, alrededor del año 3050 antes de nuestra era. Su objetivo era conocer la riqueza y mano de obra disponible para planificar la construcción de las pirámides. En China, en el año 2238 antes de nuestra era, el emperador Yao ordenó un censo que recogiera información de las actividades económicas, como la agrícola, industrial y comercial. El Imperio Romano estableció un registro de nacimientos y defunciones, así como estudios sobre las tierras y riquezas de los ciudadanos. El rey Servio Tulio creó un registro para que los ciudadanos inscribieran fincas, personal de servidumbre, esclavos y animales de trabajo.
Muchos de estos censos antiguos aparecen registrados en textos religiosos como la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Números se menciona la elaboración de un censo de población para registrar a todos los hombres mayores de 20 años que pudieran ir a la guerra. Una vez realicé una encuesta a 10 de mis vecinos para realizar las posadas. Tenía que saber cuántas personas asistirían para decidir qué dar de comer y de beber. Tardé horas en analizar los resultados y eso que solo hice 10 preguntas. Imagino que un censo de todas las personas y todas las viviendas del país toma muchísimo tiempo de análisis. Sí, es mucha información, pero en el último censo utilizaron dispositivos digitales para registrar los resultados de las encuestas y poder procesar los datos más rápido. Con la información en formato digital, se puede utilizar programas informáticos estadísticos para construir las tablas o gráficas. Y no solo eso, también se pueden obtener medidas sobre la población, como las medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana. Hablando de estadística, recordemos que hay dos grandes ramas, la descriptiva y la inferencial. ¿Cuál de las dos ramas se encargará de realizar los censos? A ver, deja de pensar. Pues tiene que ser la estadística descriptiva, porque ella se encarga de recopilar, ordenar y clasificar los datos. Construir tablas y también gráficas que muestren claramente la información, ¿no? Sí, claro. La estadística inferencial se enfoca en hacer predicciones, comparaciones y generalizaciones de una población a partir de la información de una muestra. Además, los censos no trabajan con muestras de la población, sino con la población completa de un territorio o región. Oye, ¿el manejo de un gran número de datos no genera muchos errores? Pues sí, al hacer cualquier tipo de medición siempre hay errores intrínsecos que no podemos evitar, pero sí podemos controlar. En el caso de los censos es importante capacitar a las personas que recolectan los datos y también planear muy bien las preguntas que se realizarán para así evitar confusiones. Exacto, las preguntas deben ser precisas para obtener información útil para quienes toman las decisiones en el gobierno. En un censo nacional no te van a preguntar cuántos tamales te comes, ¿no? Pues sí, la información principal debe ser demografía, cultura, sociedad y economía. De hecho, antes de que la economía tomara su nombre, existía la aritmética política. ¿Verdad, Hipatia? Nos vas a contar de ella. La palabra estadística proviene del alemán Statistik, que deriva del latín statisticus, que significa proveniente del Estado o arte estatal. Es una rama de las matemáticas que tiene su origen en la política. Su precursora, la aritmética política, surge cuando las personas que tomaban decisiones en el gobierno se dieron cuenta de que los datos obtenidos por los censos podían servir no solo para contar a los pobladores, sino para entender mejor lo que ocurría durante su gobierno e incluso predecir el comportamiento de la sociedad. En 1752, Gottfried Achenwald presentó un trabajo sobre las leyes de varios estados europeos, describiendo detalles sobre la agricultura, industria y comercio de una forma que hoy llamaríamos estadística. Los primeros estudios estadísticos se enfocaban en establecer las causas de problemas sociales como el crimen, el desempleo, las enfermedades, la educación, entre otros. Poco a poco fueron incorporándose a estos estudios técnicas matemáticas similares a las que se utilizaban en astronomía, lo que reforzó el uso de la probabilidad en la estadística. Soy César Joaquín Zambrano Ruiz. Actualmente me desempeño como director de estadística en la Dirección Regional Sureste del INEGI, con sede en la ciudad de Mérida, de Yucatán. La estadística para el gobierno es fundamental, pues proporciona herramientas que a la postre dan orientación y dirigen la formulación y la implementación de políticas públicas en muchos ámbitos, en salud, en materia de desarrollo social, en materia de infraestructura, incluso de construcción, de la mejora de calidad de vida de una población, de una ciudad. Hay múltiples aplicaciones de la estadística para la correcta toma de decisiones de un gobierno, ya sea municipal, estatal o incluso a nivel federal. Si las personas encargadas de formular o de diseñar políticas públicas no son estadísticos,
pues sí sería deseable que trabajaran directamente con alguna persona del área de formación estadística, matemática, aunque no fueran matemáticos o actuarios, en este caso un servidor es actuario, pues sí sería deseable que dentro de su campo de formación pues tuvieran los conocimientos requeridos en estadística para poder llevar a cabo esta tarea que implica la formulación de política pública. Un censo se compone de muchas fases. Empieza con la planeación, después se ven temas de recursos monetarios, económicos para poder echarlo a andar, el cual también tenemos que analizar o usarlos de manera muy eficiente para el correcto funcionamiento del censo. Después viene la ejecución y durante la ejecución pues tienen que emitir diversos mecanismos de control de calidad en el levantamiento de la información. Una vez que termina la fase o la ejecución de la recolección de campo, viene la parte del análisis y procesamiento de los datos, es decir, se mide la confiabilidad, se mide la consistencia de la información recabada, y es un proceso que también es muy largo y donde intervienen pues no solo matemáticos, sino también estadísticos, también programadores, personas que son expertas en software, porque hay que diseñar diversas herramientas que a lo mejor de manera comercial no están disponibles, entonces hay que diseñar nuestras propias herramientas para poder procesar un volumen muy grande de datos como lo que representa un censo. Y ya que está todo eso, ya que está procesada la información, ahora hay que integrarla, porque normalmente pues el censo se levanta, en nuestro caso en México, pues hay equipos en cada estado que hace el levantamiento propio de la entidad, y eso se integra para formar ya, digamos, una base de datos nacional. Entonces, en ese proceso, pues interviene mucha gente, entonces también hay que tener personas con experiencia en administración de recursos humanos para que pues todo funcione adecuadamente de acuerdo a la metodología implementada o diseñada. Es así por personas con conocimiento profundo en estadística y matemáticas. Y ya finalmente, pues una vez que se tiene la información agregada en una forma de base de datos, pues sigue la fase de explotación, además explotación censal, que es el cálculo de estadísticas, de indicadores, incluso geográficos. Entonces es un montón de información la que hay que procesar y la que se pone a disposición de usuarios finales, como precisamente son los gobiernos a los 3 niveles, municipal, estatal y federal, o cualquier persona que esté interesada en obtener la información de ciertos temas, ¿no? Sociodemográficos, geográficos, en fin, una gama de posibilidades. Mira, Ernesto, encontré unos resultados interesantes del último censo. A ver. Mira. Según esto, en el 2020 éramos 126.014.024 personas. Qué interesante, ¿eh? La proporción de hombres y mujeres es de 95 hombres por cada 100 mujeres. Entonces, hay más mujeres que hombres. Sí. En la pirámide de población podemos ver cómo el porcentaje de mujeres es mayor, 51.2%. ¿Cuánto es el 51.2% de 126.014.024? A ver, hagamos el cálculo. Multiplicamos 126.014.024 por .512. El resultado es 64.519.180.288. Pero como estamos contando personas, los decimales no nos dan información útil. Claro. Redondeamos a 64.519.180 mujeres. ¡Wow! Muy bien. Ahora, esta es otra gráfica sobre las características económicas. La población económicamente activa, o PEA, y la población no económicamente activa, PNEA. Me llama la atención la información de la población no económicamente activa. Del total de la población, 37.7% están dentro de esta categoría, y de ese porcentaje, el 43.9% son personas dedicadas a los quehaceres del hogar.
Sí, las mujeres son las que principalmente se dedican a estas labores. Podríamos pensar que al no estar empleadas por alguna institución no reciben un salario fijo o seguridad social. Quizá con esta información se puedan establecer políticas públicas que cubran estas necesidades. Sí. Tienes mucha razón, ¿eh? Esta información es muy, muy útil. Después de las personas dedicadas a los quehaceres del hogar están los estudiantes. Además del número, esto se puede inferir en la proporción de la gráfica circular. Muy bien. Ahora, esta es otra gráfica de migración. El 4% de este conjunto de personas migró por la inseguridad. ¡Wow! Esa información es muy útil, esta que proporciona un censo, ¿eh? Una encuesta a la población total de una pequeña preparatoria rural arrojó los siguientes datos sobre la edad de los alumnos. Calculemos las medidas de tendencia central, media, moda y mediana, así como la varianza, la desviación estándar y una gráfica para mostrar la información. La media aritmética la obtenemos al sumar todos los datos y dividir entre el número total de ellos, resultando 16.8 años como valor de la media. La moda será el dato que más se repite en el conjunto. Analizando la tabla vemos que la moda es 16 años. La mediana es el dato central del conjunto cuando los datos están ordenados. Primero ordenamos los datos y observamos que hay dos datos centrales. Para determinar la mediana calculamos el promedio de ellos, que es igual a 16.5 años. Media, moda y mediana son datos de tendencia central porque nos muestran qué valor o valores se encuentran en el centro de la distribución de datos. En este caso, la media fue de 16.8, la moda de 16 y la mediana de 16.5. Por lo tanto, la posición central de la distribución está alrededor de esos valores. La varianza y la desviación estándar son medidas de dispersión de datos. Calculemos la varianza y la desviación estándar a partir de sus fórmulas. Después de realizar los cálculos correspondientes, la varianza tiene un valor de 1.36 años al cuadrado y la desviación estándar es de 1.16 años aproximadamente. La varianza no tiene unidades que podamos interpretar de forma directa, pero la desviación estándar sí. Esta nos dice la diferencia entre cada uno de los datos, y la media es un promedio de 1.16 años. La gráfica de barras correspondiente a estos datos se ve de esta forma, en donde observamos que la mayor cantidad de datos están agrupados entre los 16 y 18 años. Interpretar correctamente la información estadística pues es fundamental, porque derivado de esto vamos a poder tener conclusiones acertadas acerca de un fenómeno que estemos estudiando. Por ejemplo, si tenemos un diagnóstico correcto a través de encuestas o a través de registros administrativos sobre la problemática de cierta comunidad, de cierto grupo poblacional, investigando, por ejemplo, sus necesidades, infraestructura, pobreza incluso, entonces vamos a poder tener un muy buen diagnóstico, un punto de partida a través de estas herramientas estadísticas para poder resolver la problemática que presente el grupo poblacional, la sociedad o la ciudad en estudio, ¿no? Si no sabemos interpretar esos datos de inicio, entonces nuestro diagnóstico no va a ser correcto. Entonces los esfuerzos que se hagan para la implementación de políticas públicas pues van a ser en vano, porque la política en sí no va a resolver la problemática real del grupo poblacional que estemos estudiando. Por ejemplo, la intervención de un programa social. O sea, a lo mejor el tema que está presente como problemática en una sociedad es acceso a los servicios de salud. Si yo no diagnostico eso de manera correcta y les pongo una escuela, a lo mejor tiene exceso de escuelas, y le pongo una más, pues no va a servir de nada, porque el problema son los servicios de salud. Entonces, ¿cómo saber cuál es el problema? Pues, como lo dije a un inicio, pues hay muchos instrumentos de medición de esta temática a través de encuestas, a través de registros, conocemos administrativos, o sea, de información que los propios gobiernos generan. En fin, censos es otra fuente de información. Es toda una posibilidad de fuentes de información que tenemos que usar para poder hacer un diagnóstico correcto en ese sentido.
Además de la política, la estadística tiene aplicaciones pues prácticamente en todos los ámbitos de desarrollo del ser humano. O sea, podemos encontrar personas con un perfil estadístico en temas de salud. Insisto en poner como ejemplo mi trayectoria profesional. Yo inicié en temas precisamente de salud, específicamente de salud mental. Entonces, ¿qué estudiaba? Pues a través de encuestas en hogares, pues las relaciones de distintos padecimientos psiquiátricos con otros temas, ¿no? Por ejemplo, carga familiar, desarrollo escolar, no sé, infinidad de otros factores que pudieran estar incidiendo en la salud mental, en este caso era del país, de México, ¿no? Y específicamente hicimos estudios muy focalizados en áreas metropolitanas en adolescentes. Entonces es una aplicación. ¿Qué más aplicaciones? Pues está el desarrollo social. También me tocó participar en la Secretaría de Desarrollo Social como director de metodología de evaluación de los programas sociales, es decir, determinado programa social se implementa en un lugar y entonces se mide el impacto de ese programa social a través de métodos estadísticos para saber si ese programa o esa intervención funcionó o no, mejoró o no la calidad de vida de las personas. En finanzas también, o sea, encontramos un montón de aplicaciones de la estadística en el ámbito financiero, incluso en los seguros de vida y seguros de daños. En fin, o sea, es toda una gama de posibilidades, incluso en la biología, en la neurociencia, o sea, en donde a uno se le ocurra, ahí puede uno tener este desarrollo estadístico. La estadística puede ayudarnos a diferenciar información verdadera de falsa. Sí, nos puede dar una orientación bastante acertada sobre qué información es verídica y qué información pudiera ser falsa. Por ejemplo, no nos dice en una elección, hablando ya de una cuestión electoral, por ejemplo, pues podemos analizar las bases de datos de los votantes y hay muchos mecanismos, muchas herramientas que están a disposición de los estadísticos y hay leyes de los números que tienen cierto comportamiento, que te dicen que los números o los dígitos tienen cierto comportamiento. Entonces uno puede analizar la distribución de los dígitos en la votación, ya que tenga la base de datos, y saber si esa distribución corresponde a algo natural de un proceso social, como lo es ir a votar el día de la elección, o si hay una alteración en las cifras, ¿no? Porque a lo mejor el patrón de esa base de datos no corresponde con la teoría que nos da la ley de los números, ¿no? Una ley específica es la ley de Benford. Benford era un matemático de siglos pasados que diseñó y se puso a estudiar las frecuencias con que ciertos dígitos aparecían en publicaciones, en libros, en la naturaleza incluso. Entonces, sí hay una posibilidad de que la estadística nos proporcione herramientas para detectar si una información es confiable o no, pero también tiene que ver mucho el conocimiento de las personas o de los investigadores sobre el tema. Entonces, cabe también la posibilidad de creer algo, pero si no tengo el conocimiento, el contexto del fenómeno, pudiera ser que las herramientas no las pudiera yo estar utilizando de la mejor manera posible. Entonces, se combinan esos dos factores, ¿no? La herramienta estadística, pero también el conocimiento del tema, del fenómeno o de lo que estemos estudiando. Tener el contexto general y no solo enfocarnos en la fuente de datos o de información que estamos analizando de una sola, que provenga de una sola línea, sino indagar temas de líneas similares para ver qué nos dice la historia, por ejemplo, históricamente cómo se ha comportado el fenómeno. Entonces, ¿es coherente que se comporte así o no es coherente? Entonces, es una combinación de todo eso con la herramienta estadística, pero sin duda sí nos puede ayudar a diferenciar entre si la información sirve o no sirve, o es falsa o tiene cierto grado de manipulación.
Lo que no nos dice es así enteramente, pues, si es cierto, si es falsa, no. O sea, nosotros tenemos que construir a través de toda esta evidencia y sacar las conclusiones de si confiar o no en esa información. Eso sería. Oye, Mara, ¿dónde encontraste la información del censo, En la página web del INEGI. Tiene mucha más información además del censo. Por ejemplo, tiene información sobre tecnología, medio ambiente, seguridad y justicia, la producción de distintos bienes o el índice nacional de precios al consumidor. Además del censo de población y vivienda, el INEGI también realiza otro tipo de análisis estadísticos regularmente, como el censo económico, que se enfoca en obtener información de los comercios e industrias. Mientras buscaba las gráficas del censo del 2020, encontré que el Instituto Nacional Electoral tiene estadísticas sobre el padrón electoral. El Banco de México lleva un registro de indicadores económicos como el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés, entre otros. Estamos rodeados de información. Lo importante es saber interpretarla y diferenciar la información verdadera de la falsa. Sí, cuando necesitemos información confiable, recurramos a instituciones como el INEGI. Sí. Los datos que nos proporciona son muy útiles para identificar información falsa que circula en redes sociales. Vamos a ponernos como reto verificar la información que llega a nosotros con datos estadísticos confiables, ¿no? Uy, me parece un muy buen reto, hagámoslo siempre. Siempre. Muy bien. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Sí, únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto! Adiós.